En el 2003, Freddy vs. Jason demostró algo clave. Los crossovers funcionaban financieramente. El público estaba dispuesto a pagar por ver íconos enfrentarse. Y solo un año después llegó Alien vs. Depredador, otro crossover largamente esperado, cuya semilla, al igual que en el caso de Freddy vs. Jason, se había plantado muchos años antes. Esa semilla fue el legendario cráneo de xenomorfo que aparece entre los tropeos Yaoya en la nave al final de Depredador 2 de 1990, protagonizada por Danny Glover. Aunque la película tuvo recepción mixta, una taquilla discreta y sufrió la ausencia de Arnold Schwarzenegger, ese plano final se volvió histórico. Los guionistas Jim y John Thomas lo incluyeron como easter egg para los fans del sci-fi, pero su impacto fue mayor. Sugería que los depredadores habían cazado criaturas incluso más letales que los humanos, elevándolos al estatus de cazadores supremos. Sin embargo, la idea del crossover no nació ahí. Un año antes, en 1989, los cómics ya habían hecho el trabajo pesado. En los años 80, los cómics eran el laboratorio ideal para los crossovers, más baratos que el cine, sin poner en riesgo franquicias millonarias. Dark Horse Comics se especializó en manejar licencias con respeto y libertad creativa. Como ejemplo, tenemos el legendario cómic de Frank Miller, Robocop vs. Terminator, de 1992, y ahí nació Aliens vs. Depredador. Además, ambas franquicias compartían propietarios de derechos, 20th Century Fox, lo que hacía el cruce legalmente posible desde el inicio. Aún así, tuvieron que pasar 14 años para que el crossover llegara al cine. Mientras el cine dudaba, los videojuegos consolidaron el concepto. El arcade Alien vs. Depredador de 1994 de Capcom triunfó en salas de maquinitas, y Alien vs. Depredador de 1999 de Rebellion revolucionó el género shooter en PC, con 3 campañas jugables, cada una con características propias del personaje controlado, Alien, Depredador y Colonial Marine. Finalmente, Aliens vs. Depredador llegó a los cines en el 2004, dirigida por Paul W.S. Anderson. Fue un éxito de taquilla, aunque con críticas mixtas. La influencia del cómic de Dark Horse se notó especialmente en la relación entre la protagonista Alex Woods y el Yaoya. La mujer, tras demostrar honor y valentía, atraviesa un rito de iniciación, siendo marcada con ácido de xenomorfo por parte del guerrero extraterrestre. Este gesto simbólico rompe la barrera del humano contra el monstruo y presenta a los depredadores como una cultura con códigos, algo que ya se había insinuado en Depredador 2. Lamentablemente, la fiebre de los crossovers fue breve. Aún así, años después, el cine japonés nos regaló el último cruce soñado, Sadako vs. Kayako en el 2016, confirmando que estos eventos son raros, difíciles y por eso mismo tan especiales. Sigue al vampiro, la noche continúa.